Vamos a empezar orando primero que todo y dándole gracias al Señor, y vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque hasta este momento nunca nos has dejado, Padre. Y yo te pido, Señor, en esta noche que tú hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, y lo ponemos en tus manos, Padre. Amén. Voy a empezar platicándoles un poquito una historia de una persona. Yo conocí a una persona hace muchos años, y de repente la dejé de ver, ¿verdad? Esta persona era una mujer que servía al Señor, que estaba muy entregada al Señor. Y pasa el tiempo y me la vuelvo a encontrar y decía, ¿dónde quedó esa hermana que servía al Señor y que buscaba del Señor? Esa hermana había tenido un problema muy fuerte. Había situaciones muy difíciles en su vida y había muchas situaciones en su corazón. Y empezaba a platicar con ella, y una de las cosas que yo veía en su vida era todo lo que tenía ella en su corazón. Y fue para mí muy impactante ver el cambio que había en ella. Platicando con ella en una ocasión, yo le decía, ¿qué es lo que está guiando tu vida? ¿Por qué no eres la misma, aquella mujer llena de Dios, aquella mujer que ministraba? ¿Qué pasa? Y empezamos a platicar y había muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo empecé a decirle, vamos a orar al Señor y para que tú saques todo lo que hay en tu corazón. Y empezamos a ver todo lo que guiaba su vida, ¿verdad? Entonces vimos ahí, el tema que vamos a ver aquí es que guía tu vida, ¿sí? Vamos a empezar platicando un poquito acerca de cosas no nada más que pasaban en ella, que puede pasar en nosotros y que podemos estar, ¿cómo les diré? No podemos estar con el mismo fluir. Algo apaga nuestro fluir, ¿verdad? Algo apaga nuestra búsqueda de Dios, ¿verdad? Y queremos ver, Señor, localizar eso que está apagando, ¿verdad? Aquello que te hacía servir, aquello que te hacía buscar de Dios. Vamos a ir un poquitito a Eclesiastés 4:4. No sé si ya lo tienen ahí. Dice, Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción. La envidia y todo lo bueno que puede pasar en alguien, ¿verdad? Esto nos lleva a no tener nuestro corazón fijado en Dios, ¿verdad? Esto nos lleva a tener unos sentimientos no aptos delante de Dios. Tenemos que aprender a ser unas personas compasivas, no desear lo que tiene la persona o la otra gente, ¿verdad? En Proverbios 20, creo que 23:1 dice que no envidiemos la situación de los malos, ¿verdad? Que no debemos de envidiarlos, porque yo quiero decirles que la envidia no es buena. La envidia acarrea muchas situaciones en nuestro corazón. No debemos de desear lo que tiene una persona, no lo debemos de desear nosotros, porque si nosotros estamos en Cristo, yo creo que Dios nunca nos ha dejado sin techo, nunca nos ha dejado sin en qué movernos, sin qué comer, sin en dónde dormir. Y si tenemos lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno con nosotros y nunca nos ha dejado. No debemos de envidiar
si alguien tiene más dinero que nosotros o si alguien tiene algo mejor que nosotros. Yo quiero decirles que Dios tiene el control de todo y nunca nos va a dejar, o sea, no debemos de envidiar. Yo creo que cuando estamos en el Señor, Dios es nuestro proveedor, amén. Otra de las cosas que yo veía, ¿verdad?, que hay es, por ejemplo, la culpa. Cuando nosotros no estamos bien con el Señor, a veces hay culpa en nuestro corazón porque a veces o hemos pecado o hemos hecho algo que no era agradable a Dios, y cuando pasa eso, nos separamos de Dios, ¿verdad? Cuando hay culpa en nuestro corazón. Y por ejemplo, ¿qué pasó con Caín cuando pecó? ¿Qué pasó con Caín? Se alejó de Dios, ¿verdad? Y el Señor le dijo en Génesis 4:14, no sé si lo quieran poner, le dijo que en el mundo serás fugitivo errante. O sea, ¿para qué te vas al mundo? Como sea en el mundo, no vas a tener la paz, la tranquilidad ni el perdón, ¿verdad? Con las cosas del mundo. Debemos de sacar toda esa culpa de nuestro corazón de algún pecado. Lo que pasa es que cuando hay pecado, creemos que nuestro Dios no nos va a perdonar. Creemos que nuestro Dios volteó su mirada de nosotros, y no es así. No es así, porque Dios nos ama y Dios lo que quiere es que todos estemos con Él. Y muchas veces el enemigo pone esos sentimientos en nuestro corazón de culpa, ¿verdad? Y que no nos deja vivir, que no nos deja avanzar en la vida espiritual. Y yo creo que esa culpa hay que dejarla atrás y entender que cuando uno se arrepiente de los pecados, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si nosotros hicimos algún daño a alguien, yo creo que debemos de arrepentirnos y volver a Dios. Dios siempre está esperando que tú te arrepientas de tu pecado, de tu culpa, ¿verdad? Y que no peques más y que trates de no pecar más. Debemos de vivir una vida agradable a Dios constantemente. Yo quiero decirte que tú y yo no somos un experimento, no somos una casualidad el que hayamos nacido. Quiero decirte que en el corazón de Dios estaba el que nosotros estuviéramos aquí, ¿verdad? En el corazón de Dios estábamos que naciéramos en una familia, en una ciudad. Y yo le platicaba a esta persona eso, ¿verdad? Que Dios permitió que naciera ahí, que pasara por situaciones difíciles con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Que con nuestro diario vivir podamos nosotros glorificar a Dios. Esa mujer cambió demasiado, estuvimos orando, Dios hizo una obra maravillosa en ella. Ahora sirve a Dios de una manera, Dios la usa tremendamente. A pesar de toda su situación, ella se sentía muy mal, pero vemos cómo Dios restauró su corazón. Dios es bueno y Dios restaura nuestro corazón, y Dios es un Dios de oportunidades. Muchas veces le hemos fallado, ¿verdad? Y como siempre, nosotros le fallamos y le hemos sido infiel, pero Él siempre ha sido fiel. Él nos ama, Él desea lo mejor para nosotros, y como nos ama, nosotros tenemos que responderle amándolo a Él. ¿Y cómo lo vamos a amar? Pues lo vamos a amar buscándolo, leyendo su palabra, esperando escuchar su voz, orando, teniendo una comunión con Él. Pero yo creo que lo más importante y la clave de todo esto es vivir su palabra, hacer la vida en nosotros, ¿verdad? Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces podemos decir que somos cristianos y realmente no vivimos su palabra. A mí me daba mucha pena con una compañera del trabajo que decía que ella era cristiana, pero hacía muchas cosas que no eran agradables a Dios. Y a mí me daba mucha pena y le decía: ni digas que eres cristiana. ¿Dónde estás dejando el nombre de mi Señor, verdad? Entonces es muy importante que si usted es cristiano, realmente viva la palabra, haga la palabra vida en usted, trate de cumplir los mandamientos de Dios en su vida, porque
Yo sé que es difícil, yo sé porque a veces la carne es carne, que el diablo, pero yo creo que nosotros podemos controlarnos y podemos entender que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, los 24 horas del día. Y si vamos a hacer algo malo, Dios nos está viendo. Recordemos que Dios está ahí y que Dios nos está viendo, que debemos de controlar nuestra carne, que debemos de controlar toda, todo lo malo que queramos, todo, ¿cómo les platicaré? Les diré, toda la, no la contaminación, todo como el querer hacer algo que no es agradable a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el que iba a lugares de que no eran agradables a Dios, por ejemplo, a una discoteca, que sabemos que no es correcto delante de Dios ir a un lugar así. Queremos ir, tenemos que controlar, sujetar nuestra carne, porque sabemos que si vamos a ese lugar no vamos a encontrar nada bueno ni agradable para Dios. Otra de las cosas que puede repercutir o no nos puede ayudar a avanzar en las cuestiones de Dios, de espirituales, es cuando en nuestro corazón hay ira y resentimiento. La ira y el resentimiento se aferran a heridas del pasado que no superan en vez de perdonar. Muchas veces podemos pensar que hace años, hace 20 años, una persona me hizo daño y no la puedo perdonar. Es que no la puedo perdonar y no la puedo perdonar. ¿Y qué pasa? Todo eso está en tu corazón y no estás limpio delante de Dios completamente porque tú tienes ira y resentimiento contra esa persona. Esa persona está viviendo su vida normalmente, mientras tú constantemente estás recordando el daño que te hizo hace años. Estás viviendo del pasado. Tenemos que aprender a liberarnos. Tenemos que entregar toda esa amargura que hay en nuestro corazón porque tal persona me hizo un daño y no lo perdono. ¿Sí? Entonces tenemos que quitar eso de nuestro corazón, hay que quitar eso y olvidarnos, y si lo llegamos a ver, pues perdonarlo y hablarle y llamarle. Esa persona a lo mejor ni se acuerda del daño que te hizo y tú sigues con tu situación de amargura en tu corazón. Otra de las cosas también y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Job 5 del 2 al 4, no sé si quieran abrir sus Biblias. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en las puertas serán quebrantados y no habrá quien los libre. Entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que te llevará a la muerte. Cuando uno está entregado a los recuerdos del pasado, a que me hizo, a que no me hizo, eso te trae muerte, muerte espiritual y muerte en todos los aspectos, porque cada sentimiento trae alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces la amargura trae enfermedad. Hay que liberarse de la amargura, perdonar al que te hizo daño, porque ¿cuántas veces el Señor no nos ha perdonado? ¿Cuántas veces le hemos fallado y Dios nos ha perdonado? ¿Sí o no? Dios nos ha perdonado y nos da otra oportunidad. ¿Por qué tú no das esa otra oportunidad a aquella persona que hace mucho tiempo te hizo daño? Y si tú lo perdonas, quiero decirte que vas a experimentar cosas maravillosas. Vas a experimentar libertad en tu vida. Amén. Ahora nos vamos a otra situación que no te ayuda a crecer tampoco espiritualmente, es el temor, ¿verdad? Yo me acuerdo hace mucho tiempo que ahora ya no lo hago, ¿verdad? Porque ya fui liberada. Pero cada vez que yo no manejaba el carro, para mí yo me ponía muy nerviosa. Yo temblaba, a cada rato les decía, párate,
no, espérate. Y claro que les caía bien, me decían, ay, bájate, tú maneja, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero era un temor que había en mí el manejar. ¿Pero por qué? Por experiencias que tuve anteriormente, ¿verdad? Tuve un choque, para mí fue muy duro el choque ese. Entonces de ahí entran traumas en mi vida. Pero yo aprendí que mi vida depende de Dios, ¿verdad? Que yo no tengo por qué tener temor, que Dios sabe el tiempo que yo nazca, que yo nací, y el tiempo que voy a morir, y que yo sé a dónde me voy a ir, porque el Señor tiene control de mi vida. Y aunque vea la situación difícil, ¿verdad? Porque a veces la veo difícil, yo debo de entender que Dios tiene el control y que Dios no desea nada malo para mi vida. Yo hasta ahí yo pude entender eso, pero yo era una persona muy insegura, muy temerosa hasta en eso, y tuve que ser liberada de esa situación. Les digo, hasta que no entendí que Dios es el que tiene el control de mi vida. Ahora ahora cuando uno empieza a buscar más de Dios y a depender bastante de Dios, quiero decirles que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor es porque Dios los permite. A veces pasamos por pruebas y por dificultades difíciles, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Si estoy buscando tu rostro, estoy leyendo tu palabra, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Y yo decía, bueno, ¿por qué? Y yo entendí, ¿por qué? Porque el Señor quería que mi fe creciera, que entendiera que Él es el Dios Todopoderoso, el que me va a sacar de toda situación difícil, de toda prueba. Así lo entendí. Entonces, cada situación difícil que yo pueda pasar es porque es voluntad de Dios y porque Dios quiere enseñarme algo. Así debe de ser para ustedes. A veces decimos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios te quiere enseñar algo? Todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque Dios lo permite, porque Dios tiene control de todas las cosas, porque Él no tiene ningún deseo malo para ti, Él quiere lo mejor para tu vida, ¿sí? Y más cuando tú estás buscando de Dios. Cuando tú estás en pecado, pues ahí sí dúdale, ¿verdad? Cuando tú no estás buscando de Dios, pues dúdale. Pero cuando uno depende el 100% de Dios, no tienes por qué tener temor. Tu vida está en las manos de Dios. Y todo por lo que pasa a tu alrededor es porque Dios lo permite. Es porque Dios quiere que aprendas una situación o algo, porque quiere perfeccionarte. Amén. Otra de las situaciones que no nos hacen crecer en el Señor es también el materialismo. Cuando uno siempre quiere tener más, ¿verdad? Cuando realmente tienes lo suficiente para vivir y para vivir bien, ¿sí? Y siempre nuestro corazón está en tener más, en tener más, en tener más. La costumbre que tienen es que ya tengo un microondas, ay, pero ya llegó el otro mejor, me voy a deshacer de ese porque ya llegó el otro mejor. ¿O no? Así pasa, ¿sí? O porque tiene ese carro, ay, está mejor ese carro, voy a quitarme ese carro, voy a tener este otro, voy a comprar ese también, ¿verdad? Nuestro corazón está en el materialismo, pero la palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra, que los tesoros los tenemos que hacer en el cielo, ¿sí? Aquí nada nos va a faltar, porque Dios tiene el control de todo. Nuestros tesoros están en el cielo. ¿Y cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Buscando de Dios, teniendo una relación con Dios, estar en comunión con Él, ¿verdad? Porque Él, cuando Él venga, yo me quiero ir con Él, o no se quieren ir. Tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Amén. Y para estar preparados, pues hay que ir haciendo nuestros tesoros en el cielo, ¿verdad? Buscarlo, estar en comunión con Él, vivir su palabra. Eso es bien importante. A veces mucho tiempo yo decía, no, es que no quiero predicar. Me decían, es que tienes que predicar. No, es que yo no quiero predicar. Y luego una amiga me dice, es que por fe tienes que empezar, y ya empecé, ¿verdad? Pero yo sentía muy bonito cuando la gente no me conocía, y cuando me conoce me decían, tú eres diferente,
¿Por qué? Porque al convivir con la gente, pues tú hablas diferente, tú te expresas diferente y de esa manera tú puedes predicar el evangelio. De esa manera, con tu forma de actuar, con tu forma de hablar, tú predicas el evangelio. Cuando te preguntan, ¿qué tienes? ¿Por qué eres así? Pues porque Cristo está en mi corazón, porque Cristo cambió mi vida, porque Cristo me perdonó, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonarme. Y de esa manera uno puede compartir de Cristo, porque la gran comisión es ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y también lo podemos hacer en silencio y con nuestra actitud y con nuestra forma de ser. Amén. Entonces, es muy importante liberarnos de todo lo que tengamos que estorba en nuestra vida para tener una buena relación con el Señor. Hay que quitar de nosotros pues el materialismo, la culpa, todo lo que hemos platicado ahorita, la ira, la amargura. Otra de las situaciones también que nos impiden tener una relación santa y pura delante de Dios es el que siempre buscamos, el ser aceptados, ¿verdad? Queremos ser aceptados ante la sociedad, queremos ser aceptados ante mi maestro, ante mi familia, ante mi jefe, ¿sí? Pero para poder ser aceptados a veces tenemos que actuar de una manera no grata con el Señor, ¿verdad que sí? No sé si les ha pasado de que no, cóbrale de más, te dijo el jefe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para ser aceptado, pues tú le tienes que cobrar de más porque pues tu jefe te dijo. O dale este otro carro, este no, o echa mentiras. Entonces, muchas veces buscamos el poder ser aceptados por la gente del mundo, ¿verdad? Nos sentimos que no somos aceptados, pero yo quiero decirte que Dios te ama y eres aceptada y tienes una familia en Cristo y te ama. No tienes por qué tener, dice la palabra de Dios, que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que no tenemos que actuar como el mundo actúa, ¿sí? Tú eres aceptada. Si el mundo no te acepta, Cristo te acepta y te ama y quiere lo mejor para tu vida. Y Cristo tiene grandes cosas para ti. Aquí tienes una familia hermosa. Esta iglesia es una iglesia de mucha bendición. Es una iglesia muy unida, una iglesia hermosa donde se siente el amor. Entonces, aquí tienes una familia. Si el mundo no te acepta, Dios te acepta. Dios te ama y tiene grandes cosas en ti. Ahorita no sé si alguien tiene alguna situación de amargura en su corazón. Yo creo que pasen los músicos. El músico, por favor, los músicos, si son tan amables. Yo creo que si hay una persona que en su corazón todavía tiene algún sentimiento de culpa, si en su corazón tiene amargura por esa situación, si tú tienes en primer lugar el materialismo, si tienes ira, si tienes amargura, quiero decirte que Dios en este momento puede sacarte, es poderoso para hacer y para sacarte todo lo que traigas en tu corazón que va en contra de Él. Amén. Si quieres, ahorita no les voy a pedir que pasen al frente, sino desde su lugar. Si alguien tiene eso, si alguien cree que Dios no le ha perdonado, si alguien cree que Dios no es poderoso para sacarte de una situación de esa manera, ¿verdad? De esa situación, de ese problema, quiero decirte que Dios lo puede hacer en este momento. Si quieren, inclinen su rostro y vamos a orar para Señor, en esta noche, Padre, venimos delante de ti, Padre,
para que tú trabajes con nuestros corazones, Señor. Para que tú quites toda ira, toda amargura, todo sentido de culpa de nuestros corazones, Padre. Que tú nos puedas dar la libertad para buscar tu rostro, para servirte, y que podamos entender que tú eres un Dios que perdona. Que si muchas veces te hemos fallado, Señor, tu palabra dice que Jesús no vino a condenarte, sino que vino a salvarte, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades, Padre, y queremos en esta noche empezar de nuevo en ti. Queremos perdonar a aquel que hace muchos años nos hizo daño y abrió una herida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Sí, Padre, sabemos que tú eres poderoso para hacerlo. Sabemos que tú eres el Dios que perdona, el Dios que restaura, Señor. Sabemos que tú, Padre, nos has amado, que tú eres un Dios de amor, Señor, que tú nunca nos dejas y que nos tienes siempre en el hueco de tu mano, cuidándonos, protegiéndonos, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, yo te pido que sanes todo corazón, Señor, que quites toda amargura, toda ira, toda envidia, Señor, en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado, Padre. Que tú vengas, Señor, a restaurar la relación contigo, Señor. Que si no hemos leído tu palabra, que si no te hemos buscado, que si no hemos orado, que si no hemos estado en ti, Padre, nos perdones, Padre, y permitas que podamos empezar nuevamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias porque sabemos que tú lo estás haciendo, Señor, y porque sabemos que sin ti nada somos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Y yo te pido en este momento, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas, que tú los ayudes, Señor, a crecer en ti día con día, Señor. Que tú les ayudes a aprender a vivir en ti, a aprender a vivir tu palabra, Señor. Que aprendamos a hacer lo correcto delante de ti, Señor. Que aprendamos, Señor, a actuar como a ti te agradaría, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. A ti te exaltamos, a ti te bendecimos, a ti te glorificamos, Padre, porque tú eres grande, tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque guardarás en completa paz nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. En ti, Señor, siempre estaremos pensando en ti, Señor, porque en ti hemos confiado y sabemos que tú tienes control de todo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén.